Mucha gente cree que para pagar menos impuestos en España basta con crear una sociedad limitada, pero debo decirte que tienes que tener cuidado porque esto no siempre es así. Es decir, no siempre una SL paga menos y no siempre ser autónomo, digamos que es la opción más barata. Para mí lo interesante o donde te tienes que plantear la pregunta sería o cuando te plantees la pregunta de, oye, ¿qué me hago? ¿Autónomo o empiezo como SL si es inicial? ¿O cuándo me cambio de autónomo a SL? Pues para mí la pregunta correcta no es esa. Para mí la pregunta correcta es, oye, ¿cuánto beneficio real tengo en el caso de que tenga la actividad iniciada? ¿Cuánto necesito de dinero sacar para vivir? ¿Y cuánto puedo dejar dentro del negocio? Porque si estás empezando, trabajas solo y tienes pocos gastos y todavía no sabes, digamos, si el negocio va a ser rentable, normalmente, y lo que yo te recomiendo es que es más sencillo empezar como autónomo. El alta es más rápida, la gestión es más simple y los costes siempre suelen ser menores, porque las empresas, las SL al final tienen que presentar cuentas, tienen que hacer pues el impuesto de sociedades, etc, etc. Además, si cumples los requisitos, vas a poder beneficiarte de ciertas ventajas al inicio de la actividad, como por ejemplo la tarifa plana, o vas a tener determinadas reducciones fiscales. Por eso, para muchos emprendedores, empezar como autónomo, digamos que puede tener sentido. Ahora bien, una sociedad limitada, digamos que empieza a ser interesante o que te la debes de plantear cuando el negocio ya genera beneficios relevantes o si vas a hacer desde el inicio, digamos que tienes una cartera de clientes que vienes de otro negocio, que vienes de un despacho donde trabajabas o de cualquier negocio donde tú trabajes y que en cierta parte tiene sentido empezar esa actividad con una cartera de clientes con un determinado ingreso, pues ahí tiene pues, cierto sentido empezar con una constitución de una SL. También cuando hay un riesgo económico o cuando quieres contratar trabajadores o cuando quieres empezar con un socio o digamos que necesitas reinvertir ese dinero dentro del negocio, pues para eso se justifica la SL. En 2026 el tipo general del impuesto sobre sociedades es del 25%, pero hay tipos reducidos para determinados casos. Por ejemplo, las entidades que sean de nueva creación pues pueden tributar al 15% si cumplen con los requisitos. También existen tipos reducidos para micropymes y para entidades de reducida dimensión. Pero aquí viene lo importante, y es que una SL va a pagar impuestos, o sea, que una SL pague impuestos sobre sociedades no significa de que todo el dinero sea tuyo ni que esté libre de impuestos. Si tienes una SL, el dinero pertenecerá a la sociedad, porque tú te tienes que imaginar de que la sociedad es una persona diferente a ti, aunque sea ficticia. Pero para que te hagas una idea mental, son dos cosas diferentes. Y si quieres sacarlo para ti, vas a tener que hacerlo mediante nómina, vas a tener que hacerlo mediante una retribución de administrador, mediante dividendos o mediante otra fórmula que esté bien estructurada. Y eso al final también tiene una serie de consecuencias fiscales. Por eso no basta decir si la SL paga o la reflexión de si la SL paga el 25% y el autónomo puede pagar más, sino que hay que mirarlo todo dentro de un ecosistema. Hay que mirar la foto completa. Primero tributa a la sociedad y después puedes tributar tú cuando sacas ese dinero. Y aquí un error muy habitual es crear una sociedad limitada, una SL demasiado pronto, solo porque digamos que parece más profesional, ¿vale? Para eso te haces autónomo y te creas una marca comercial y ya está. Pero si todavía no tienes ingresos estables, pues puedes terminar a acabar pagando más en asesoría, más en contabilidad, más en los trámites, incluso no poderte sacar una buena nómina porque no estás generando los ingresos suficientes. Otro error frecuente es pensar que al crear una SL dejas de pagar autónomo y eso no es así. Si eres socio administrador y tienes un control efectivo y trabajas en la sociedad, puedes o casi seguro que vas a tener que cotizar como un autónomo societario. Que tengo que decirte que los autónomos societarios, al menos en Andalucía, tienen muchas menos ventajas que los autónomos normales, porque yo desde el principio era autónomo societario y no he recibido ni una ayuda, ninguna subvención. ¿De acuerdo? También aquí hay que valorar la responsabilidad, que es algo que me preocupaba mucho a mí desde el principio. Al final, pues yo como abogado me puedo cubrir con un seguro, pero el autónomo responde en principio con todo su patrimonio personal y en cambio, en una sociedad limitada, pues la responsabilidad de los socios se limita en principio al capital aportado. Pero cuidado, porque aquí la responsabilidad limitada sí que es cierto de que no es absoluta. Si firma avales personales,
si incumple obligaciones legales o si actúas incorrectamente como administrador, al final es como si estuvieses como autónomo, porque puedes acabar respondiendo personalmente. Entonces, a la pregunta, ¿cuándo puede interesar una sociedad limitada? Pues cuando ya tienes beneficios altos y recurrentes, cuando no necesitas sacar todo el dinero, cuando por algún motivo quieres reinvertir y quieres hacer crecer tu proyecto, o quieres contratar, o quieres crecer, o digamos, en última instancia, cuando quieres proteger mejor la estructura del negocio y tu patrimonio personal. ¿Cuándo puede interesar seguir como autónomo? Pues cuando el beneficio es bajo o digamos que es irregular, que tiene racha, cuando estás validando el negocio o bien trabajas solo y cuando la estructura de la sociedad todavía digamos que no compensa. Hacerle una sociedad limitada pues sería una estructura un poco pesada. Como regla práctica, pues si estás empezando, suele tener sentido comenzar como autónomo y esa es mi recomendación. Y cuando el negocio poquito a poco ya va teniendo beneficio, ¿vale? O va teniendo un riesgo o una necesidad de crecer o incluso se incorpora un socio, pues tú, digamos que tienes que hacer un estudio si conviene pasar la sociedad limitada. Así que aquí la pregunta no es solo con qué forma pago menos impuestos, sino que la pregunta correcta es, oye, ¿qué estructura encaja mejor con mi beneficio? ¿O qué estructura encaja mejor con mi riesgo y mi forma de usar el dinero? Si estás dudando entre darte de alta como autónomo o crear una sociedad limitada, yo te invito a que nos realices una consulta, dado que en MSR Abogado pues podemos analizar tu caso, podemos calcular un poco cuál va a ser el impacto fiscal real y ayudarte a elegir la estructura más adecuada antes de tomar una decisión. Esa es mi recomendación, yo he pasado por ese camino, así que esa es la valoración que puedo darte para ayudarte a tomar una decisión pues que te beneficie no solo en el futuro, sino también en el presente.